Hola, muy buenas noches, amada familia. ¿Me escuchan bien todos? ¿Todo bien? Excelente. Pues bueno, como lo decía el pastor Oscar y mi amada hermanita Pame, que yo los amo mucho, tengo un tiempo de conocerlos ya algunos añitos y la verdad que ellos han sido un eje primordial en mi llamado, en lo que el Señor me ha mandado a hacer y soy bendecida por ellos. Y miren, hoy podemos estar aquí hablando de lo que le apasiona más que a nadie en este mundo, lo que le apasiona a Dios. Y es el tema de las misiones. Y como decía nuestra hermanita que nos presentaba el video, realmente Dios usa las profesiones para que nosotros podamos extender el reino. Y con ello digo, bueno, yo soy educadora, tengo 30 años y gracias a esta noble y bella profesión, el Señor me ha permitido trabajar en lo local. Mi trabajo dentro de la iglesia es la implantación de iglesias, mismo que va a ser un trabajo que voy a estar llevando al lugar a donde Dios me lleve. Entonces, hemos visto este resultado, que a través de esta plataforma que es la educación, el Señor ha hecho grandes cosas. Pero no quiero tomar más tiempo. Quisiera presentarles por aquí algo que tengo para que sea más dinámico esto y puedan entender un poquito mejor el tema que les voy a explicar. Y es denme un segundito, solo para ampliarlo. Ok, aquí está. Y el tema es acerca de la visión y compromiso acerca de la obra misionera. Y por allí algo que quiero meterme de lleno en hablar es, antes de hablar del compromiso, hablar de la misión. Y aquí a lo mejor dijera mi pastor, voy a tumbar muchas vacas sagradas, porque muchas veces tenemos conceptos de misiones que no son los correctos. Así es que, amada familia, todos los que nos están viendo, espero yo apunten y puedan guardarlo en su corazón. Y vamos a empezar con esto acerca de qué es la visión. Y mira, hay una frase muy particular, muy famosa, muy corta, pero muy bien explicada, que un predicador muy conocido llegó a decir, y este predicador es John Piper, y él decía que las misiones existen porque no existe la adoración. Entonces, misiones solamente es la forma en cómo llegar a esas personas que no conocen a Cristo. ¿Para qué? Para que ellos puedan elevar una adoración al único Dios verdadero. Entonces, partiendo de esto, ¿cuál es el fin de las naciones, de las misiones? ¿Cuál es el fin que nosotros tenemos al conocer a Dios? ¿Cuál es el fin de que yo vaya y predique en otro lugar el nombre de Dios? ¿Cuál es el fin de que yo vaya hasta otro país o a otra colonia o no sé, barrios, no sé cómo les digan en sus países, pero ¿cuál es ese fin de que yo tenga esas relaciones intencionales con las personas? Pues es bien sencillo, que el nombre de Dios sea conocido y adorado en todas las naciones. Cuando hablo de naciones, la palabra original viene de grupos étnicos, grupos de personas de diferentes culturas. Y déjame te digo, para romper la primera vaca sagrada es que en los grupos de personas tenemos diferentes culturas. Tu familia puede ser parte de una congregación, pero tu familia tiene una cultura particular. Mi familia tiene una cultura particular. Si nos vamos a una nación entera, tiene cultura particular. Si nos vamos a grupos étnicos indígenas o como tribus, tienen su cultura particular. Pero lo importante de todo esto es que el nombre de Dios sea conocido y adorado. Y quisiera detenerme un poco aquí porque tú puedes ver desde el inicio de la Biblia hasta que se termina la Biblia, el objetivo sigue siendo el mismo. Dios dándose a conocer. ¿Por qué Dios mandó las plagas sobre Egipto? Para que el pueblo conociera el Dios que Israel tenía. ¿Por qué el exilio de Israel? Para que el pueblo conociera el Dios que Israel tenía. Viene el nuevo pacto. Entonces, ¿qué empieza a hacer Jesús? A predicar el reino de Dios. La cultura del reino trayéndola a la tierra.
sumergiéndose en esos lugares donde su nombre no ha sido escuchado, donde su nombre no ha sido conocido. Y el fin es que le conozcan y que le adoren. Dios ama recibir adoración de su creación. Dios ama que puedan hablar de su nombre, elevar su nombre en alto y compartir aquella buena esperanza que el Señor nos ha traído. Entonces, hablando de lo que es realmente misiones, y tumbando esas vacas sagradas de que, ay, pues misiones es irte de viaje y irte a tomar fotos y conocer un país y andar conociendo gente. Bueno, eso tómalo como un regalo. Pero si en tu mente no está el que tú des a conocer a Dios para que otros le adoren, entonces yo creo que deberíamos de enfocar o de ajustar un poquito más nuestro lente. ¿Para qué? Para que el propósito del cual la Biblia nos habla sea cumplido. Porque todo lo demás es regalo, todo lo demás viene por añadidura. Sí, y Dios es bueno, no lo da. Pero mi enfoque principal es predicarlo a Él, que le conozcan, pero que le adoren. Y después de esto, ellos mismos harán este mismo proceso con otros. Entonces, la gran misión. ¿Qué es misión? Esta palabra tan sonada porque todo mundo, que la iglesia levante misiones y que esta persona va de misiones y hay que hacer más hombres y mujeres misioneros y hay que hacer la tarea de... Pero ¿qué es una misión? Pues miren, es algo bien sencillo y es una tarea encomendada que Dios nos encomendó y es algo que tenemos que llevar. Así que mi pregunta aquí sería, ¿todos nosotros estamos verdaderamente siendo parte de la misión? Verdaderamente como Iglesia Brasil, Iglesia Argentina, Iglesia Colombia, Iglesia México, Bolivia y todas las naciones, verdaderamente estamos llevando esta tarea encomendada, ¿cuál? El darlo a conocer para que Él sea adorado. Realmente como cristianos estamos dando lo que el Señor quiere y voy a pasar a alguien para que tú entiendas. Es muy práctico, muy práctico hablar esta noche. Y bueno, ya hablamos lo que es misiones, ya hablamos cuál es esta misión o qué se refiere a esa misión específica. Entonces, ¿de qué se trata esta tarea por hacer? Bien sencillo. Mateo 28, 19, 20 es algo que todo mundo no sabemos de memoria, algo que recitamos constantemente. Voy a leer en la Biblia. Si tú tienes tu Biblia, puedes acompañarme y dice de la siguiente forma. Por tanto, bueno, desde antes, desde el 10 dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús acercó y les dijo, todo que me es dada y en la tierra. Jesús estaba con ¿quiénes? Con sus discípulos. Jesús esto no se lo dijo a la gente a la cual enseñaba. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y me gustaría hacer una dinámica. Es que ahí donde tú estás, te quiero preguntar, ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son esos discípulos? Si tú te cuentas como uno de ellos, bueno, ahorita te voy a decir algo más exacto, más explícito. Por eso a ellos fue a quienes les delegó esta tarea, a los discípulos. Y en el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué curioso. Cristo mismo diciéndole a sus discípulos lo siguiente, y lo puedes ver en tu país. No, vayan. ¿Hay algún problema con él? ¿No entiendes esa palabra? Yo creo que todos podemos entender. Es muy claro lo que Jesús nos pide. Vayan. 2, prediquen. Hablen. Hagan discípulos. 4, bautízalos.
5, enséñenles. Es muy clara la labor que nosotros tenemos, es ir, es predicar. Pero lo que me encanta es que el Señor no solo se da con vayan y prediquen, no. Está diciéndole a sus discípulos, hagan discípulos, repúscanse. Si yo te estoy enseñando esto, ahora tú esto lo tienes que enseñar a alguien más. Eso de alguien más, a otros, es la forma como empezará a expandirse. Pero ¿cuándo? Cuando tenemos la visión correcta de lo que son las misiones. Y por ello es que yo te digo, esto de la gran comisión verdaderamente es una gran invitación. ¿Por qué? Porque Dios mismo te está invitando, privilegio, recibir una invitación de parte de Dios para ser parte del gran de lo que Él ya está haciendo. Él ya lo está haciendo. No es algo que ya vayamos a hacer. Nosotros solamente vamos a ir a poner el granito de arena. Ya Dios está haciendo cosas. Fascina porque aún en la desobediencia de muchos de nosotros, Dios se está revelando a través de sueños. Hay musulmanes que a través de sueños, a través de visiones, están conociendo a Cristo. ¿Te das cuenta que es la obra de Él? Que es la misión de Él, que nosotros vayamos y podamos ser parte de su equipo. Entonces, ¿qué privilegio? Aquel que se suma a esta invitación. Y el que se suma a la invitación verá cosas poderosas, cosas gloriosas. El que se queda distante, el que se queda mirando solo permaneciendo expectante. Y déjame te digo que hay una gran diferencia en ser expectante a ser un participante, porque el expectante solo es el que ve, pero el participante es el que trabaja junto con su maestro, el que ve las cosas poderosas. Y mira, te voy a, así como en este viaje, te voy a hablar de que solo los discípulos vieron cómo Cristo obraba. Solo los discípulos vieron cuando la tempestad en el mar fue calmada. ¿Sabes por qué? Porque solo los discípulos eran los que estaban en la barca. Solo ellos. Nadie más vio eso. Hoy tú y yo podemos leerlo en la Biblia, pero quienes lo presenciaron fueron los que estaban siendo participantes junto con él. Los participantes se quedaban en la ciudad donde Jesús estaba, pero el discípulo a donde Jesús iba se mostraba como Jesús enseñaba, como Jesús enseñaba. Entonces, hay cosas valiosas que podemos nosotros notar y quisiera hacerte esta pregunta en cuanto a esta visión. ¿Qué clase de creyente eres tú? ¿Qué clase de creyentes somos, iglesia? Solamente ese creyente simpatizante del Evangelio. Y déjame te digo que es simpatizante del Evangelio solamente está como espectador. El simpatizante del Evangelio, el Evangelio se trata de él, para él. El Evangelio es él. Pero también puede tú y yo seamos un creyente discípulo. Un discípulo se reproduce. Un discípulo sigue los pasos de su maestro. Un discípulo manifiesta el acto de maestro. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué clase de creyente estamos siendo? ¿Somos de los espectadores o somos de los participantes? ¿Somos de los que solamente simpatizamos con el Evangelio y creo que todo se trata de mí? ¿O verdaderamente soy un discípulo que cree que todo se trata de Él? Que el que lleva gloria es Dios y no el hombre. Que si yo existo y vivo es para la obra de Dios, no para mí. No para mí, no para mis deleites, no para mis placeres, sino para cumplir lo que el Señor tiene en su corazón. Así que vamos a ir a la otra parte. Hablamos un poco de la misión, de la visión, perdón, y ahora quiero hablarte acerca del compromiso.
con la obra misionera. Y ahí he puesto algunas imágenes, propósito, y una es, ¿por qué? Porque cuando hay un compromiso con la obra misionera, es cuando tú y yo vamos mano a mano. Cuando la iglesia en general envía a un misionero, la iglesia está haciendo esto, estrechando la mano. ¿Sabes por qué? Porque hay apoyo, porque hay una cordialidad, que hay un trato como sostenimiento y misionero como el que va. Pero también tengo otra imagen para ti, él es como un monito tipo rapel o que está descendiendo. Y puse esta imagen porque hay una frase que un pastor menciona mucho y dice que hay dos ministerios en misiones. Uno son aquellos que sostienen la cuerda de los misioneros que bajan. Y estos que sostienen con oraciones y con finanzas. Pero dice que de una u otra forma, ambos, tanto el que baja como el que la sostiene, tiene que tener huellas en sus manos. Porque la palabra de Dios dice que todos somos parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? Que todos cumplimos con diferentes funciones, pero al final siempre estamos encaminados bajo un mismo objetivo, bajo una misma visión y bajo una misma misión. Entonces, entre la estrechez de manos, más sosteniendo la cuerda, aquellos que bajamos, pero también aquellos que la sostienen para que nosotros no caigamos, entonces el propósito se está cumpliendo. Hay unos que tenemos que ir dispasos, hay otros que tendrán que disponer sus finanzas, pero al final de todo estamos contribuyendo a la misma obra de hombre, es la obra de Dios. No es para que el hombre sea exaltado o para que el hombre pueda decir, wow, eres internacional porque te fuiste a muchos países. Aquí el punto es que el nombre de Dios sea glorificado. Y bueno, aquí voy a entrar en cosas que me encantó porque esto puede ser un perfecto embone con lo que decía nuestra hermana del video anterior. Y mira, estudios demuestran que, ya lo comentaba el pastor Inami, que la población mundial en general son 7 billones de personas, donde 238 países políticos del mundo y 193 son países independientes. Pero aquí hay cifras desgarradoras, amada iglesia. 66,000, imagínate, 66,000 personas muriendo a diario sin escuchar del evangelio. 60 ahorita probablemente esa cifra ya se ha de haber cumplido. 66,000 personas en el mundo probablemente ya murieron sin escuchar de Cristo. 6,619 mueren cada hora. Mira, el reloj está marcando. No para. ¿Y sabes algo? Hay gente que está muriendo sin escuchar de Cristo. Por otro lado, hay 16,000 grupos étnicos en el mundo. 330 grupos son musulmanes. 2,438 grupos son hinduistas. Y para que te des una idea de cuánta gente pertenece a estos grupos hinduistas, ahí está, 900 millones de individuos pertenecen a esta comunidad. 516 grupos budistas. En un total da que son 375 millones de individuos, de personas pertenecientes al budismo. Pero también están los tribales, te explico. Los tribales o animistas son aquellos que invocan espíritus. Son aquellos que hacen de cualquier objeto algo donde ellos ponen espíritu. Regularmente esto se da mucho en África. Invocaciones, pues de verdad, o sea, son invocaciones demoníacas lo que ellos hacen. La cuestión de la hechicería, santería y todo eso, pues bueno, son considerados ellos, los tribales y los animistas. Entonces, de ellos, de estos grupos son 3,550
dando que 140 millones son las personas que están siendo parte de esto. Así que creo que hay bastante trabajo, hay bastante gente que al día de hoy todavía no han escuchado hablar de Cristo. Nosotros somos latinoamericanos, nosotros vivimos en América y por allí hay un mapa donde representa que la mayor parte de cristianos está concentrada en nuestro continente. Pero justamente lo que decía el pastor Inami con esa ventana 1040 es la mayor concentración del mundo solamente en ese rectángulo. Y justo allí es donde el evangelio no ha sido escuchado. Y aquí vengo con estas estadísticas y ese mismo rectangulito, el área verde que tú ves iluminado habla de la gente de población musulmana, todos los que creen en el Islam. El de color rojo son los que creen en el hinduismo y el amarillo es el budismo. Ahí están las representaciones de cada una de las religiones en su totalidad en el mundo. Pero mira, más que eso quisiera decirte estos pequeños porcentajes que te estoy mostrando en pantalla. El 8% de la fuerza misionera del mundo se encuentra ubicada en este lugar. ¿En cuál? En la ventana 1040. Imagínate, solo 8% del 100% de la iglesia, solo el 8%, que es la fuerza misionera, se encuentra ubicada en ese lugar. Hay muchos que están saliendo, pero están saliendo a zonas que ya fueron evangelizadas. Hay muchos que están saliendo a predicar en zonas que ya fueron alcanzadas. Están repredicando, ya me inventé esa palabra, pero ya están reevangelizando. Están allí llegando a gente que ya ha escuchado, pero solo el 8% está yendo a lugares donde jamás el nombre de Cristo ha sido anunciado. Y el 95%, vamos a hablar acerca de las ofrendas. Por eso hablamos de un compromiso, porque mira, 95% de las ofrendas que se recaudan, ¿sabes? Se ocupan para ministerios de casa, para ministerios locales, para lo que tenemos cerca, para lo que la iglesia está trabajando. El 4.5% de las ofrendas llegan a grupos étnicos alcanzados, donde ya ha sido predicado el evangelio. Pero lamentablemente, y esta es una realidad, solo el 0.5% de las ofrendas están llegando al otro lado del mundo. Solo el 0.5% está llegando a países no alcanzados. Imagínate, donde hay más necesidad, donde se ocupan más finanzas, donde se ocupa más oración, donde se ocupan más manos y más pies que vayan, es donde hay menor cantidad de ofrendas. Y realmente Dios ha sido asombroso, porque como te decía, esta es la tarea y la misión de Dios. Y aquel que se suma verá milagros, porque aunque son porcentajes bajos, yo te quisiera hablar, pero eso me llevaría mucho tiempo. Quisiera decirte que cosas extraordinarias están pasando del otro lado del mundo. Cosas impresionantes que Dios está haciendo, aún con lo poco. Están llegando y abriendo iglesias, levantando iglesias en casas, están empezando a aumentar el número de creyentes. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un Dios de promesas, porque tenemos un Dios de pacto y porque esta tarea es de Él. Y aquel o aquella que nos sumamos a esta gran invitación, cosas sobrenaturales las empezamos a vivir. Aquel que no tenía, ha habido tantos testimonios de donde no tenían un solo centavo, llegan a ese lugar y no saben cómo, es que llegan ofrendas a sus tarjetas. ¿Para qué? Para poder avanzar en la obra misionera. Hay misioneros que han sido abandonados por sus propias iglesias en otros países. Pero ¿sabes algo? Dios es un Dios de pactos. Y el Señor los sostiene, el Señor les da
el Señor les provee, el Señor los guarda, los cuida. ¿Por qué? Porque al final de todo están poniendo como prioridad lo que Él nos mandó a hacer. Y esa es vivir bajo la voluntad de Dios, es nuestra máxima seguridad en la vida. Vivir bajo su voluntad te garantiza, hermano, hermana que me escuchas, garantiza todo, todo lo sobrenatural que Dios es garantizado en tu vida, porque estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Así que, ¿cómo? ¿Cómo es que podemos ser parte? Ya te hablé de estas estadísticas, ya te hablé de este compromiso, ya te hablé un poquito de lo que es la visión de las misiones, la tarea que Dios quiere que hagamos, pero ahora muchos dicen, ay hermana, pero pues la verdad es que pues yo no soy llamado o llamada a ir de forma transcultural. Amo las misiones, pero ¿cómo puedo amar y ser parte de las misiones desde mi casa, desde mi iglesia? Claro que puedes, por supuesto que puedes. Todos tenemos una diferente tarea por hacer y es esto. ¿Cómo? Orando primeramente, porque decía el pastor André, realmente nosotros con la oración penetramos fronteras que ni con dinero podemos abrir. La oración abre caminos, abre fronteras para que el evangelio pueda llegar a esas tribus, puedan llegar a esas comunidades, puedan llegar a esas ciudades. Oración, lo que más pedimos es esto, oración, porque ni siquiera el dinero puede llegar a ser lo que la oración sí puede, lo que la oración sí logra, pero también cómo, dando, porque estamos en un mundo donde si no hay dinero, pues obviamente hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero con finanzas también podemos llegar hasta ese lado del mundo. Y otra de las cosas es yendo, ir, siendo parte de, y este como parte de testimonio me decían unos compañeros que yo conocí en India, me decían, Charito, bueno, para los que no saben, también me conocen por Charito, pero ellos me decían, Charito, quédate. Si no tienes dinero, no importa, de las ofrendas que a nosotros nos llegan, te damos, pero quédate, lo que necesitamos son manos. Digo, wow, ya ni siquiera me estaban diciendo, pues vete, regresa 2 años y cuando juntas el dinero te regresas. Me decían, quédate ya, nosotros te compartimos de las finanzas que nos llegan, pero necesitamos manos. En ese lugar se necesitan manos. Y muy rápido, solo te quiero platicar en el contexto en el donde yo voy a estar trabajando, que es en Tailandia. Voy a estar siendo parte de una organización de fútbol. Voy a estar como entrenadora y creo que puedo dejar de compartir ya para poderlos ver. Voy a estar trabajando como entrenadora, voy a atender a niños entre 7 y 10 añitos y a señoritas de 15 y 18 años, los cuales están como con asilo político en el país porque pues la situación de sus países es que ellos están en riesgo. Tailandia ocupa el número 5 a nivel mundial de prostitución y trata de blancas. Entonces, imagínense, solamente les voy a dar este preámbulo para no quitar más tiempo a mis compañeros de que puedan seguir participando, pero voy a poner por allí en el chat, voy a poner mi contacto por si alguien se quiere sumar a este proyecto. Yo voy a mantenerlos informados de lo que se va a estar haciendo, en qué consta este proyecto, el trabajo que vamos a estar haciendo con estas señoritas que han estado también en peligro de ser explotadas sexualmente. Vamos a un lugar donde el 95% de la población es budista. Entonces, está duro para que el evangelio penetre, pero hay enviados de Dios. Hay gente que está dispuesta y si ustedes quieren ser parte de esto, yo los llevo conmigo en mi corazón. Les agradecería mucho que juntos podamos sostener la cuerda, podamos ser parte de esto y que también ustedes sepan cómo es que se está trabajando allá y todas las grandes noticias que están pasando desde el otro lado del mundo. Muchas gracias. Dios les bendiga.